¿Cuánto hay de política y cuánto hay de racionalidad? Porque también uno entiende, Kicillof dice, habló con María Eugenia Vidal y le dijo las primeras leyes van a salir todas. Y desde Cambiemos dice, nosotros no aceptamos el 75, no sé cuánto, y como que ponen un freno. ¿Cuánto hay de política y cuánto hay de preocupación por la gente? No, lo que hay es una realidad en cuanto a cómo se aprueban las leyes. Lo que dice el gobernador respecto a esta ley que impulsó la ley impositiva es una ley, primero decir, ¿es una ley necesaria? Sí, todos los años la legislatura vota la ley tarifaria, porque es la ley que regula el alcance de los impuestos provinciales. ¿Cuánto vamos a pagar? Y las tasas que cobra el Estado por cada uno de los servicios que da, como por ejemplo un trámite ante registro de propiedad inmueble. Por lo tanto, todos los años se aprueba generalmente junto a la ley de presupuesto, porque es la que marca, uno, cómo recauda y el presupuesto cómo se gasta o cómo se invierte. Sí. En este caso no va a ser en conjunto porque la semana anterior nosotros votamos una propuesta del gobernador Kicillof de prorrogar el presupuesto actual hasta abril del año que viene. Eso se mantiene, claro. Para justamente darle tiempo que prepare su presupuesto, lo cual es lógico porque acaba de asumir. Entonces no se van a aprobar en forma paralela. Ahora, lo irreal es pensar que una ley de estas características, con todo lo que ello implica, él la podía presentar el 24 de diciembre a las 2 o 3 de la tarde, casi con la sidra de pan dulce, te diría, y pretender llamar a que se trate el jueves siguiente, es decir, 2 días donde el del medio era inhábil. Era muy difícil encontrar los consensos y la discusión para... Igual que laburen un día que no saben... A ver, en emergencia ustedes se ponen un día libre. Aclarémoslo. O sea, quieren cortar el pan dulce ustedes. No están como para laburar un día. Una cosa es que nosotros le demos los instrumentos que el gobernador necesita para gobernar, y otra cosa es que nosotros aprobemos la ley hacia el libro cerrado. Pero ni diálogo, nada. No, diálogo hubo. Yo estuve en esas reuniones, participé de varias reuniones. Diálogo hubo. Ahora, para buscar los consensos, como tuvimos la semana anterior, para acompañar la ley de emergencia. Nosotros, la ley de emergencia, dimos quórum y acompañamos la ley en general. Después alguna cuestión nos abstuvimos, pero la acompañamos. Para eso llegamos a un consenso de una semana debatiéndola. Lo que acá faltaba era el tiempo. Y acá es que está en desacuerdo acá, perdón. Van a pagar más lo que más tienen y menos lo que menos tienen en cuanto a porcentaje. Ahora un día podía aprobarse esta ley. Ramón me va a pasar en limpio porque siempre hay dos historias, ¿no? Sobre qué le corresponde pagar a cada uno. Santiago, si estuvieras hoy en ARBA, ¿qué aumento necesitas para manejar la provincia de Buenos Aires? Bueno, a lo largo de mi gestión en la provincia, 21 leyes tributarias gestionamos y sacamos, no rechazaron ninguna. Nunca se hizo una ley tributaria en la provincia, que a veces hubo que hacer más de una por año, sin un ida y vuelta con los sectores de la legislatura, y la verdad que tengo que reconocer que las mejoraron siempre, ¿no? ¿Y hoy por qué está trabado? Bueno, a ver, ¿qué pasa con la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires tiene una situación de discriminación fiscal única en la Argentina, por lejos la más grave. Traje un montón de información acá que entiendo que no podemos pasar. Pero bueno, la provincia de Buenos Aires se ve obligada a mantener un ritmo permanente de aumento de sus propios impuestos que ningún otro distrito lo tiene que hacer. Pero hay un problema. Hace más de 10 años que venimos, y digo venimos porque más de 10 años cubre varios gobiernos, siempre haciendo estos aumentos que es un promedio, y que hay algunos que están por arriba del promedio, que es lo que le llaman precisamente la clase media. La inflación, lo que hay que tener en el aumento, lo que hay que considerar... Acá yo saqué del balance de gestión de la gobernadora saliente los aumentos de impuestos inmobiliario rural y urbano en relación a la inflación durante los 4 años del gobierno anterior. Eso porque hay un complementario. Voy a llegar a ver. Lo que quiero decir es que iban básicamente siguiendo la inflación. Lo mostramos acá. Acá vienen todos con cuadritos, son excelentes los invitados. Lo que quiero decir es... Esto está muy por encima de la evolución del salario real durante los últimos años. Perfecto. Esto quiere decir, Paulo, hay un concepto que tenemos que mirar, y yo creo que, y esto es un llamado de atención, salvo que querramos caer ¿Esto está muy por arriba? ¿Que estoy mostrando? Hace como 10 años venimos haciendo aumentos que para ciertos segmentos, que se entiende como clase media para arriba, le caen por arriba el aumento de los 2018 hizo un aumento del 66%. A ver, ¿cuánto? Bueno, entonces, ¿cuánto? Mostrabas eso, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto hizo el aumento del inmobiliario urbano? A lo que quiero llegar es que cuando hace más de 10 años venías aumentando más del promedio clase media para arriba, llega un momento en el cual te pasás de la raya. Entonces, me parece que sin estudios de carga tributaria e ingreso disponible es difícil avanzar. Ahora, vamos a este tema de esta ley. Al tema de esta ley. Yo creo que ahí, indudablemente, los actores son los que pueden dar más detalles, pero... Vos tenés en la Cámara de Diputados de la provincia, en la provincia vos podés meter una ley tributaria por cualquiera de las dos cámaras, la Constitución te lo permite. Entrar por una, entrar por otra. Por la otra. Ahora, entrás por senadores que estás 20 a 26.
Cambiemos tiene ventaja. Claro, cuando podés entrar por diputados, que tenés 45 más 4 contra 40. ¿Eso fue un error político entrar por Senado? Cuando vos llegás a senadores, llegás con media sanción. ¿Pero ¿por qué no entraron por diputados? Obviamente, tomo la palabra, tonto no llega nadie a este nivel. Obvio. Entonces yo creo que ahí ha habido algunas tensiones políticas internas dentro del oficialismo. Por ejemplo, acá tengo lo del impuesto automotor. Ajá. Con el impuesto automotor les quiero contar a todos algo. Les llega la patente de los autos. Sí, nos van a llegar los dos. Nos va a llegar Arba Inmobiliario, Arba Auto. Sepan que hace más de una década la provincia siempre se reserva la Arba los últimos 10 años de los autos más nuevos y del año 11 de antigüedad para atrás se lo cede a los municipios. No sé qué fue lo que los llevó en este proyecto a reservarse y no municipalizar lo que sería el año 11. Se lo queda a la provincia. Que es lo más jugoso. Pero ¿qué pasa? Cuando se lo queda a la provincia, reparte los ingresos por CUT, coeficiente único de distribución, que favorece más a las localidades del interior, a las localidades, digamos, por la forma en que tienen esos coeficientes. Hacémelo bien fácil. Claro, bueno, concretamente, favoreció más a los partidos que están gobernados por la oposición esta medida que a los propios. De no municipalizar el año 11, mientras que restó ingresos jugosos que podían gestionar el parque propio municipios más populosos como todos los del conurbano. Ahora vuelvo al tema de los autos. Me da la impresión que por diputado, si no resolvías este tema, quizá te resultaba difícil avanzar con esta negociación. Exacto. Porque los intendentes estaban esperando, pasame el parque y no se los pasaron. Dame un minuto. Si lo pasamos en números, ¿cuál sería el aumento que estaría llegando? Porque estamos hablando de una inflación de 55%, pero tampoco hablamos de salarios que aumentan, por eso 50, 60. Ahí tiene razón el gobernador cuando dice impuestazos. Si vos tuviste una inflación del 55 y vos seguís la inflación del 55, que es lo que hacía Vidal también, la verdad que no había... Sí, pero ahora hay una política nacional que es de... A ver, el presidente Fernández tiene pisados todos los aumentos de tarifas de todo tipo, hasta suspendieron el caso del ajuste provisional, y no resulta lógico que el distrito más grande actualice por inflación sus ingresos. Pero iban los dos negociando y la verdad que cuando vos preguntabas en los dos sectores te decían avanzamos. Se clavaron el famoso 75 para este inmobiliario rural, al menos mediáticamente, y ahí llegaron a un punto de no retorno, voló todo por el aire el jueves a la noche cuando estábamos acá al aire, y se rompió todo. Kicillof, que dijo, no voy a retroceder, acostumbrado a no retroceder nunca, y en política tenés que retroceder a veces. ¿Y qué hizo Jorge Macri? ¿No retrocedes? Yo tampoco retrocedo, no tenés ley. Y ahora estamos, la verdad, los bonaerenses estamos en un quilombo. Sí, además es una falta también de timing político, porque son dos discusiones. Una, si corresponde o no la ley, es justo decir que en la ciudad de Buenos Aires se actualizan por inflación automáticamente los impuestos. 55, 52. Sin decir nada. Pero perdóname, una falta de timing político, de salir con una declaración así tan virulenta, eso no ayuda al consenso. Ni siquiera los diputados de IGI lo acompañaron. A ver, Santiago, pero le bajó uno, ¿eh? Lo que quiero decir es que si estás en un esfuerzo a nivel nacional por desindexar, dar un mensaje de dos distritos tan importantes como Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires de que están indexando sus impuestos no es una buena señal. Posiblemente, digamos, esto no influyó en el rechazo de la ley, pero no entiendo. Ahora el estilo, Santiago, el estilo, vos que tuviste experiencia en eso. Ya estoy. El estilo de Kicillof, ¿te parece que ayuda a consensuar una ley cuando los maltrata prácticamente? A ver, yo no, como solamente... Es un estilo muy distinto al de Massa en la Nación. Como solamente escucho decir esto y no he hablado con él, ni siquiera lo conozco, no puedo decir. Lo que sí creo que los resultados están a la vista. Si vos hablás con los legisladores, en general las cosas salen. Eso es mi experiencia a lo largo de 11 años. Se conversa y no se los reta. Bueno, ya vengo. Hay vocación para trabajar, para desconstruir los consensos, eso está claro, lo mostramos con la ley de emergencia y me parece que esta también. Ahora, por supuesto que el gran debate no es el impuesto, el 75% al inmobiliario rural, sino el inmobiliario urbano que afecta, como está propuesto hoy, a más de 2 millones de inmuebles. Ajá, dos en total. ¿Claudio? Una pregunta. Ya te doy. El programa de Alberto Fernández y el de Kicillof son iguales, es un impuestazo. Llámele políticamente como quiera, son impuestazos. Si usted tiene una recesión pavorosa y le aumenta impuesto al que produce, al que trabaja y al que exporta, lo único que va a hacer es agravar la situación.
esta es la situación, llámele políticamente lo que quiera. 75% quiere aumentar. Usted piense, si usted tiene un campo, le aumenta la tasación, las retenciones, los impuestos, ¿qué hace? Lo mata. Va a producir menos. Hoy, Carlos, vos hacías ese cálculo, que queda $1 a 42 con retención y con toda esta historieta para el campo. Fíjate, bueno, hoy se conocieron los datos también de lo que liquidó. Tampoco digamos como que Claro, no lo aumenta 75 al que tiene 200 hectáreas. A mí tiene 2.000 hectáreas. Sí, pero ¿sabes qué, Ramón? También de a uno. una puerta abierta. No es así. Dejaban una puerta abierta al tema del revalúo, que no es un tema menor. El revalúo es cuánto vale fiscalmente la propiedad. Revalúo. Pará de pegarle al campo. A ver, de a uno. Ya les doy a todos. El revalúo. A ver, ¿cómo? A diferencia de los trabajadores que tienen una vivienda, los grandes terratenientes pagan por la tierra, una de las más ricas del mundo, no pagan lo que vale la tierra. Exacto. Tienen una subvaloración de la tierra, entonces pagan impuestos bajísimos. O ya están con impuestos bajos, Carlos. Como bestia. ¿Qué van a pagar impuestos bajos? Ustedes tendrían que agradecerle. Mirá, más del 50% del total de lo que se exporta, hoy se conoció el dato de Ciara, por el campo. millones de dólares es por el campo. Y un montón de lo que no come también es gracias a lo que exportan del campo. En retenciones, solamente en la época de Cristina, 100.000 millones de dólares. ganan entonces, ¿no? Primero deberían, antes de exportar, deberían cubrir el mercado de Qué buenos números, Carlos, la que ganan. De a uno. Primero denle de comer a la gente y después a la Señora, la tierra es de ellos. La tierra es de ellos, señora. Son dueños de la tierra. ¿Qué creen que la alquilan? La tierra es de ellos, señora. Son dueños. Claudio, no se entiende. Cuando la señora dice no se entiende, es porque... Un concepto. Perdón, no se entiende. Por favor. De a uno. ¿Cuánto es lo que exportaron? Miles de millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Wow, la que ganan entonces. Bueno, pero... Y la que paga... Ya te doy. Ustedes dos. A ver, ustedes dos. Ahí está el secreto. ¿Viste cuando dicen...? Ellos dos, porfa. Diego y... Carlos. Me encantaría ponernos de acuerdo, pero si en una actividad... Ponete de pie si vas a hablar del campo, por ejemplo. No, pero si en una actividad no se gana plata, no se genera riqueza, no es viable un país. No. O sea, sin generación de riqueza, los empleados no pueden ganar más plata. Totalmente, en todo ámbito, no solamente en el campo, en todos lados. Si tenés un sector como el agropecuario que gana plata, que genera riquezas, que produce dólares genuinos. Para ellos, siempre para ellos. Son dueños, amigos, son los dueños de la tierra. ¿Por qué ellos que pública? Generamos las condiciones para que más sectores ganen plata. La plata no surge por generación. Cuando ganan ellos, cuando pierden perdemos todos. Que tienen que cobrar sueldo más alto. Si no se genera riqueza, no hay posibilidad. Los trabajadores proporcionalmente pagan más impuestos que los terratenientes de este país. Y si no, pregúntenle a Montoya, que sabe mucho de tributarismo y sabe que los que tributan en este país son los trabajadores. Claro. Los capitalistas y los grandes terratenientes. Daniel, hay uno solo acá. Se habla del campo como si fuera algo general. Y la verdad que hay alguna idea del proyecto que yo creo que coincido, que es la progresividad. Es decir, que paguen menos los que menos ganan y paguen más los que más ganan. Eso creo que es correcto el espíritu. Lógico, eso es. Entonces, el campo, no se puede decir el campo en general, porque hay pequeños productores que es lógico que paguen menos impuestos. Claro. Y los grandes productores, los grandes estaciones tienen que pagar más, lógico. Ahora, después, por supuesto, hay que encontrar el equilibrio entre las necesidades fiscales que tiene la provincia y que es lógico que las tenga, y por el otro lado ver cómo diseñamos la ley para que el aumento de impuestos en general, sobre todo a la gran mayoría Daniel, de los tenés bonaerenses, razón. no supera la inflación. Daniel, tenés razón, pero el campo no quiere que aumenten nada, ni a los grandes ni a los chicos nada. El equilibrio hay que lograrlo en todo sentido, no solamente. Para eso tenemos que debatir. Ellos no quieren que nadie pague. Los amigos de él, los grandes terratenientes, los que le... No, vos te quedaste. Los amigos de él tampoco quieren pagar. Los Grobocupaté, lo que te Perdón, todo eso no quiere pagar nadie. Perdón, ¿tenés muchos amigos terratenientes? Yo voy al campo, Pablo. Cada vez que voy al campo... Cada vez que voy al campo, los dueños están arriba de las trilladoras, laburando. Se baja el padre y sube el hijo. No sé qué vieron ustedes. Están todo el día laburando. Pagan ganancia, IVA, retenciones. ¿Por qué creen que no pagan impuestos? ¿Sabés cuándo? El general Perón decía, la reforma agraria, cuando venían con la reforma agraria se hace en la cama. Hoy son pules de siembra, mi amor, pero es lo mismo. Eso de los terratenientes, esos apellidos patrióticos. ¿No tenés más amigos de eso? Eso no existe. Existe los pules de siembra. Gonzalo Prieto, Exactamente lo mismo. Vamos un día por interior y te muestro. ¿Están con la cucaracha ustedes? Exactamente lo mismo. ¿Están con la cucaracha? Acá dice que dicen una cosa.
Me parece que no andan bien, ¿eh? Me parece que no escuchan bien. Diana, la tengo esperando a Diana, que está muy respetuosamente. A ver, yo creo que... No es la Diana de antes, Diana, necesitamos más picante. Yo creo que respecto de la ley fiscal se va a llegar a un acuerdo. A mí me parece que lo que entorpeció... Sí. No puedo hablar con mayor propiedad que Lipovetsky, que es legislador. Bueno, pero ¿cuántos años de legisladora también todo, tenés? ¿no? Me parece que la irrupción... A ver, se negociaba como corresponde con los presidentes de bloques opositores. Acá hubo un político, justamente de mi distrito, Vicente López, Jorge Macri, que irrumpió con declaraciones públicas en medio de la negociación, poniendo en mala posición a los opositores que pudieran acompañar la ley. ¿Por qué? Porque él está disputando ser gobernador en 4 años y pedía a cambio una serie de cargos en la provincia para tener un armado propio y confrontar incluso con la propia María Eugenia Vidal. Ajá. O sea, hubo ruidos de todo tipo que cuando Axel está diciendo, por favor, acompañen, no usen la lógica de la política, sino que piensen en lo mal que está la gente, se está refiriendo a una serie de cuestiones que surgieron en el medio de estas negociaciones políticas, donde hay disputas también dentro de la propia oposición, disputas de poder. De poder, claro que sí. Déjame bueno, algo. ya vengo, voy a la pantalla, voy a la pantalla. Este tema, esta información. Este tema. Es este tema. Me vuelve loco último día del año. De Cambiemos no están de acuerdo con Jorge Macri. A ver, en la están sesión de acuerdo del con nuestra jueves, ley. viernes de la semana pasada, además de la ley impositiva, se debían votar los cargos en el VAPRO y en otros organismos descentralizados. Claro. Ya había una lista de 25 cargos que corresponden a la oposición por una cuestión consuetudinaria. Se hace así hace muchos años. Esa lista se había acordado con Vidal y con Salvay. Y en el medio apareció Jorge Macri, que quiso su propia lista de 25 cargos. Y eso fue lo que empezó a generar el problema. Lo cual no quita que no haya habido también discusiones de fondo, que no haya habido otras cuestiones. Pero lo que generó ese corte entre el momento en el que parecía que todo el mundo decía va a salir, y de repente no salió, Mirá, y no hubo polémica interna. Este bloque basta,